La noticia llegó como un rumor que se hizo grito en las redes, una profecía fechada para el 3 de diciembre, repetida en videos y en mensajes que circulaban de teléfono en teléfono, prometiendo señales, juicio y un desenlace que acelerarían el pulso de quienes la leían. Millones compartieron el mensaje por temor y por curiosidad. En plazas y cafés, en sinagogas y en pequeñas iglesias, el nombre de esa fecha empezó a resonar con la intensidad de un shofar que anuncia algo inminente. En Jerusalén al alba, el aire llevaba todavía el frío seco del desierto. En el barrio antiguo, junto a las murallas, vendedores de fruta dispuestos en canastos respiraban con cuidado, y algunos peregrinos miraban al cielo con gesto contenido. Una mujer llamada Miriam, de pelo atado y manos que olían a pan recién horneado, había pasado la noche en vela. Había soñado con una luna teñida de rojo, y al despertar buscó fuera de la ciudad la claridad antes del amanecer. Vio la luna todavía pálida y después el sol que se elevaba sin mostrar nada extraordinario. Sin embargo, la inquietud permanecía en su pecho. En una calle paralela, el pastor Daniel encendió la lámpara de su oficina y repasó las notas que llevaba semanas acumulando. Tablas de eclipses, fechas del calendario hebreo, referencias a Joel y a Mateo, números que reaparecían como ecos antiguos. No era la primera vez que comparaba señales astronómicas con las palabras de los profetas. La Escritura hablaba de lunas en sangre y de soles oscurecidos, y el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, había visto en el firmamento avisos y promesas. Daniel sabía que cada correlación exige respeto. Las Escrituras ordenan discernimiento, no pánico. La profecía del 3 de diciembre, tal como circulaba, componía un mosaico sencillo. Una serie de señales, lunas de sangre, eclipses, movimientos políticos y una interpretación cronológica basada en jubileos y conteos de días concluirían en un acontecimiento que, según sus difusores, marcaría un antes y un después. Algunos videos entrelazaban imágenes del shofar con fragmentos de texto bíblico, otros mostraban mapas y fechas históricas que se pretendían como patrones. En la voz de los presentadores había una mezcla de certeza y urgencia que encendía el ánimo de quien la oyese. El relato comenzó por lo observable. Meses antes hubo eclipses y una luna teñida de rojo que muchos vieron. Científicamente, los eclipses existen por la geometría del cosmos. Son eventos repetibles con fechas calculadas por astrónomos. Teológicamente, Joel y otros profetas usan el lenguaje del cielo para describir juicios y convulsiones de la tierra. Joel dijo, «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del día grande y terrible del Señor». Esa frase, tomada literalmente por unos y simbólicamente por otros, actuó como punto de partida para quienes agrupaban señales y las leían como piezas de un reloj divino. La narración que acompañaba la profecía trataba luego de hechos humanos, tensiones entre naciones, discursos de líderes, decisiones en consejos que se presentaban como piezas de una trama mayor. En la transposición de lo contemporáneo a lo profético, las figuras políticas actuaban como actores que, sin saberlo, cumplían roles descritos por los antiguos. Aquí la regla era clara, presentar estas conexiones como interpretación, no como acusación. Las Escrituras son testimonio que permite ver patrones. La prudencia exige no señalar culpables con la certeza de un juez humano cuando solo Dios es juez final. En la plaza mayor de una ciudad hispana, un joven periodista, Luis, entrevistó a un anciano rabino que había dedicado su vida al calendario y a las festividades. El rabino dijo con voz medida, «La luna y las fiestas están enlazadas desde la creación. Rosh Hashanah abre un tiempo de 10 días que culmina en Yom Kippur. En la tradición, el sonido del shofar convoca al pueblo a examen y arrepentimiento. El rabino mencionó Sukkot como el tiempo de la morada, tienda y presencia. Sus palabras fueron calmadas, pero su mirada revelaba la gravedad que siente aquel que ha visto generaciones esperar señales de cumplimiento. Daniel reunió a 5 hermanos en su salón. No pretendía alarmar, pretendía enseñar. Frente a ellos puso la Escritura y en voz baja leyó pasajes del Evangelio donde Jesús advierte sobre señales en el cielo y en la historia humana. Jesús enseñó que nadie conoce el día ni la hora, y sin embargo llamó a sus seguidores a vigilar y a discernir la temporada.
Daniel no trató de dar fechas, explicó cómo la Escritura usa imágenes para llamar a la vigilancia. La luna en sangre sube en el texto como estandarte de alerta. La trompeta suena como llamado a separación y a preparación. Entre los que escuchaban hubo lágrimas calladas y manos apretadas. La advertencia caló sin que el pastor pretendiera convertir la emoción en dogma. La secuencia que sostenía la profecía del 3 de diciembre reunía los signos en un crescendo. El argumento era el siguiente. Observaciones astronómicas recientes, junto con coincidencias en el calendario bíblico y ciertos conteos numéricos, jubileos, ciclos de 7 y conteos de días específicos referidos en Daniel y Apocalipsis, convergen en una temporada en la que la nación de Israel estaría especialmente en el centro de acontecimientos decisivos. Se citaban patrones, 1948 y 1967 como puntos de renacimiento y victoria, años de conflicto como señales de cumplimiento, y ciclos que volverían a repetirse. Todo ello presentado como una advertencia doble, no para provocar miedo sin salida, sino para despertar a la necesidad de una decisión real y de vivir en justicia ante Dios. Quien escucha con ojos de fe percibe dos movimientos en el relato. Por un lado, la llamada a la alerta, por otro, la oferta de esperanza. La Escritura no deja al hombre en el temor sin esperanza. En las visiones de Daniel y en las imágenes de Apocalipsis, después de las pruebas, la historia concluye con la presencia de Dios sobre la tierra, con tabernáculos y morada eterna. Esa tensión, juicio y morada es la columna vertebral del mensaje que Daniel quiso transmitir. La justicia de Dios precede a la reconciliación y la oferta de gracia está siempre presente para quien se vuelva en verdad. En la noche anterior al 3 de diciembre, la ciudad de Jerusalén fue un conjunto de luces contenidas. En el Monte de los Olivos, algunos peregrinos encendieron velas. En las sinagogas se escuchó el repiqueteo del cuerno de carnero en practicantes que recordaban las antiguas convocatorias. La sensación era de espera, no de histeria. Miriam, cruzando un mercado nocturno, detuvo el paso para oler el incienso que salía de una tienda de plegarias. El olor le trajo por un instante la memoria de su infancia y de la voz de su madre llamándola a la casa. Los sonidos, un shofar lejano, pasos sobre la piedra, el viento que hace vibrar telas, configuraban un paisaje que no era ajeno a las palabras de los profetas. Con todo, la circulación del mensaje viral trajo efectos diversos. Algunos, movidos por temor, intentaron resolver asuntos pendientes. Reconciliaciones familiares, confesiones silenciosas, llamadas tardías a amigos. Otros, más escépticos, discutieron la metodología de los cálculos y la lógica de las coincidencias. Los más vulnerables sintieron ansiedad y en algunos casos abandono. La comunidad creyente entonces enfrentó un doble desafío: sosiego pastoral para no añadir pánico y firmeza en llamar a la conversión auténtica que no dependa de señales externas. El corazón del desarrollo de la predicación de Daniel se centró en tres observaciones que explicó con claridad y con tono pastoral. Primero, las señales son señales, sirven para llamar a la reflexión y el cambio. Segundo, la certeza última permanece en manos de Dios. Cualquier fecha fijada por humanos como sentencia absoluta desborda el mandato bíblico de humildad ante lo desconocido. Tercero, la respuesta legítima ante la posibilidad de cercanía del juicio consiste en arrepentimiento, fe en la justicia imputada de Cristo y vida de vigilancia activa. Justicia, misericordia y esperanza. Para sostener su exposición, Daniel repasó pasajes de los profetas. Citó a Joel, parafraseando con respeto, cuando habló de signos en el sol y la luna. Recordó a Ezequiel al describir a Gog y a las naciones que se reúnen como una sombra sobre la tierra. Evocó a Daniel con sus visiones de tiempos y números, y recordó el consejo de los evangelios: velad, porque no se sabe el día y la hora. En cada referencia mantuvo la fidelidad al canon, no reescribió hechos, no añadió sucesos nuevos a los textos y conservó la secuencia apostólica de juicio seguido de restauración. El tono fue de advertencia sin sensacionalismo. Una de las partes más difíciles de su exposición fue el trato con los números. Las comunidades que buscan patrones escatológicos a menudo recurren a conteos que parecen encajar. Jubileos, ciclos de 7,
períodos de 1260 o 1290 días mencionados por los profetas. Daniel explicó que tales cálculos pueden ofrecer perspectivas, pero que siempre deben presentarse como interpretaciones, no como cartas selladas. Señaló además que la historia deja huellas de patrones, pero que Dios puede obrar fuera de cualquier reloj humano. En este punto, su voz se suavizó. La verdad de la Escritura no exige que cada cifra humana se convierta en profecía definitiva. Más bien, llama a responder con corazón dispuesto. A media predicación, una mujer llamada Ruth interrumpió con una breve pregunta. Pidió claridad sobre la actitud frente a quienes difunden certezas. Daniel respondió con firmeza que la Iglesia debe recordar dos cosas: la compasión por aquellos que, por miedo, buscan seguridades, y la firme corrección cuando la certeza humana reemplaza la llamada divina al arrepentimiento personal. La corrección no fue condena, sino remedio pastoral. Las palabras de profecía deben ser puente hacia Cristo, no muro de pánico. Mientras tanto, fuera de la sala, los medios recogían reacciones. Algunas voces se apuraban a desacreditar la profecía del 3 de diciembre como bulos, otras reaccionaban con análisis técnicos de los eclipses y la astronomía. Daniel no negó la evidencia científica, la incorporó. Dijo que la astronomía no es enemiga de la fe, sino lenguaje que puede hablar conjuntamente con las Escrituras. En su interpretación, la luna en sangre puede ocurrir por fenómenos físicos, y Joel pudo usar esa imagen precisamente para el oyente antiguo. La diferencia entre ciencia y teología es de marco y propósito. La una describe mecanismos, la otra señala significados últimos. Conforme el día señalado fue acercándose, el pulso colectivo fluctuaba entre expectación y calma. No hubo cataclismos visibles que comprobaran las predicciones más alarmistas, pero sí hubo movimientos que confirmaban la inquietud humana. Aumentó la asistencia a servicios, aparecieron reuniones de oración y en las plazas se escucharon voces que llamaban a la conversión. Para muchos creyentes, esos frutos fueron la verdadera señal, no la fecha por sí misma, sino el despertar espiritual que la fecha promovió en corazones que, de otra manera, podrían haberse mantenido indiferentes. En la noche del 3 de diciembre, en la iglesia donde Daniel predicaba, nadie proclamó el fin inminente del mundo. En cambio, se leyó la Escritura, se llamó al pueblo a examen y se explicó que el llamado de Dios es a estar preparados en justicia y en amor. Se habló de Sucot como figura de morada, la promesa de Dios de hacer su tabernáculo con la humanidad, culminación que sigue al juicio. Esa imagen consoladora calmó a algunos y provocó a otros a buscar una relación personal con Cristo. La conclusión del día no cerró todas las preguntas. Algunos continuaron compartiendo el video viral con nuevas interpretaciones. Otros guardaron silencio, pensativos. Miriam regresó a su casa con el olor del pan en la ropa, y esa noche, antes de acostarse, encendió una pequeña lámpara junto a la ventana. Miró la luna, que ya no mostraba el matiz rojo de sus sueños, pero en su alma algo había cambiado. La inquietud se había transformado en una resolución callada de vivir con justicia. Daniel, por su parte, escribió una carta abierta en la que exhortó a discernir con humildad, a evitar la especulación que alimenta miedo y a insistir en la obra de Cristo como única garantía de esperanza. Lo que la profecía del 3 de diciembre hizo de manera irrefutable fue poner en evidencia una verdad olvidada. Los hombres siguen pendientes de señales y, ante ellas, reaccionan de múltiples maneras. La Escritura pide vigilancia, no pide pánico ni certezas humanas que usurpen la soberanía divina. Joel y los profetas usaron imágenes que llegan a nuestro tiempo. La pregunta que queda en pie no es cuál será el próximo eclipse o la fecha que preocupe a las multitudes, sino si cada persona está dispuesta a vivir bajo la justicia y la gracia de aquel que llama a arrepentimiento. La predicación concluyó con una advertencia cariñosa, propia del pastor que ama a su rebaño. La temporada de señales exige una respuesta práctica. Se llamó a la comunidad a confesar lo que hacía falta confesar, a restaurar relaciones quebrantadas, a invertir en misericordia. Se ofreció la Biblia como brújula y a la Iglesia como hogar para quien busque refugio en la verdad. La tensión entre juicio y morada se mantuvo viva, no como eslogan, sino como llamado a un cambio real.
El relato no termina con el 3 de diciembre. Las lunas, los eclipses y las fechas continuarán. La historia humana seguirá su curso bajo el ojo soberano de Dios. Pero la experiencia dejó enseñanzas, la necesidad de discernimiento, la fragilidad humana ante la incertidumbre y, sobre todo, la gratuidad de la gracia ofrecida en Cristo. Quien quiera entender las señales debe hacerlo con humildad, sin renunciar al estudio ni a la responsabilidad pastoral, sabiendo que la última palabra pertenece a Dios. Queda por delante la tarea de aplicar lo aprendido, vivir vigilantes, practicar la justicia, extender la misericordia y enseñar a otros a discernir con la Escritura como norma. En la medida en que esa lección se arraigue, las fechas dejarán de ser instrumentos de pánico y se convertirán en recordatorios de una vida orientada hacia la morada que Dios promete. Las semanas que siguieron al 3 de diciembre fueron de trabajo paciente más que de grandes titulares. Lo que mudó no fue la escena externa, las noticias cambiaron, los especialistas discutieron, algunos canales retomaron otros asuntos, sino el pulso interno de ciertas vidas. En la iglesia de Daniel se abrió un ritmo nuevo, estudio serio de la Escritura, acompañamiento pastoral intensificado y, sobre todo, una preocupación práctica por quienes mostraban señales de angustia profunda. Una tarde, después del servicio, Daniel quedó en el despacho pequeño junto al altar con la luz que entraba en ángulo por la vidriera. Sobre la mesa, cartas y mensajes impresos formaban una pila que pedía respuesta. Había desde preguntas teológicas educadas hasta confesiones temblorosas de personas que temían por sus familias. Daniel las leyó una a una, y en cada hoja escuchó un eco de la misma necesidad, orientación que no simplificara ni tranquilizara a la ligera. No esperan una certeza, dijo en voz baja, esperan compañía. Llamó a Miriam para pedirle ayuda con visitas. Ella respondió sin vacilar. La lámpara que había encendido aquella noche quedó ahora en su bolso como emblema de una atención creada y discreta. Visitas a ancianos, llamadas a personas solitarias, encuentros con jóvenes que se habían sentido arrastrados por el revuelo mediático. En la panadería, donde aún se sentía el aroma de masa y azúcar, Miriam tomó una bolsa de pan y fue a la casa de Doña Rosa, la anciana que había perdido a su esposo hacía años y que había visto en la profecía un presagio de abandono final. Doña Rosa abrió la puerta con las manos polvorientas del jardín. «Vine a dejar algo caliente y hablar un rato», dijo Miriam entrando con la lámpara en la bolsa. La anciana, que tenía ojos como lunas antiguas, sonrió con alivio. «Siempre hay quien toca la puerta», murmuró. «No vine por señales, vine por compañía». La conversación fue de cosas simples, las plantas, los nietos, el frío de los huesos. Al despedirse, Miriam entendió que la tarea era mayor de lo que creía. La predicación había encendido preguntas que exigían un cuidado paciente, no soluciones rápidas. Aprendió a escuchar sin ofrecer explicaciones innecesarias, a sostener la mano cuando las palabras faltaban. En la iglesia, el Consejo Pastoral organizó una serie de encuentros sobre discernimiento. Daniel invitó a teólogos, a líderes de otras congregaciones y a algunos hermanos que se habían formado en estudios bíblicos. El primer encuentro reunió a 80 personas, la segunda a 150. Se habló de Joel y de los profetas, de imágenes apocalípticas y de su función simbólica. Se habló también de responsabilidad mediática y de la ética de predicar en tiempos de rumor. Más que disputar, la mayoría buscó encuadres que permitieran vivir con coraje y claridad. Hubo, sin embargo, tensión palpable con cierto grupo fuera de la iglesia que, tras viralizar fragmentos del video, se organizó para exigir una postura más beligerante. Ellos reclamaban que se anunciara un cambio radical de conducta en la ciudad, procesiones en las que los participantes debían vestir de negro, campañas públicas de denuncia y una lista de pecados que debía leerse en plazas. La propuesta, inflamada por quienes buscaban señales visibles, chocó con la postura de Daniel y otros líderes que favorecían la misericordia y la justicia concreta, ayuda a los necesitados, reconciliación entre familias, soporte a enfermos como frutos de verdadera vigilancia. Una noche, mientras el viento golpeaba las hojas de los árboles, un grupo decidió colocar carteles en las inmediaciones del templo. No eran amenazantes, pero sí insistentes.
Prepárate, arrepiéntete ya. Miriam los encontró al amanecer, con pintura aún húmeda en los dedos. En lugar de confrontar con furia, fue al encuentro. Los jóvenes que sostuvieron las pancartas tenían el ardor de quienes creían que la religiosidad debía manifestarse en llamas públicas. No queremos miedo, dijo Miriam con calma, queremos que la gente vuelva al Señor con corazón sincero, no por obligación ni espectáculo. Un joven le replicó, casi ofendido, «¿Entonces qué propones? ¿Nada visible? ¿Solo oración en casa?» «Propongo que la visibilidad sea la del servicio», respondió ella, «que lo visible sea una mesa para quien no tiene que comer, la reparación de una casa rota, una palabra de reconciliación donde hay rencor. Eso cambia más que cualquier cartel». La discusión dejó huellas, no aplacó la tensión, pero sí sembró alternativas. Algunos de los más activos entre los carteles se sumaron después a la brigada de ayuda a ancianos, otros se cerraron en su lógico resentimiento. Fue la mezcla de confrontación y hospitalidad la que con el tiempo templó las posturas. El debate llegó hasta la radio local. Un periodista contactó a Daniel para una entrevista en vivo. La emisora sonaba llena de papeles y pasos, y el micrófono marcaba la gravedad de la palabra pública. Daniel habló con mesura. No negó la posibilidad de señales, explicó que la escritura, con sus imágenes, moviliza el espíritu hacia la responsabilidad. Subrayó asimismo la necesidad de evitar que el temor se convierta en negocio espiritual o en instrumento de poder. La vigilancia bíblica, dijo, es una vigilancia de amor. No se construye sobre el miedo, sino sobre la justicia activa. Las palabras recorrieron la ciudad y, en algunos espectros, encontraron eco. Para otros sonaron insuficientes. Es inevitable, en tiempos de incertidumbre, una respuesta sobria puede parecer tibia o cómplice. Pero Daniel resistió la lógica de la popularidad fácil porque entendía que la estabilidad de una comunidad no se consigue con titulares. Mientras tanto, Joel quedaba en una esquina ambivalente de la historia. No era el antagonista clásico, su figura, compleja, provocaba simpatía y extrañeza. Algunos lo veían como un instrumento, alguien cuyas imágenes habían servido para despertar conciencias, otros lo acusaban de irresponsabilidad. Joel, por su parte, no desapareció, concedió entrevistas menos exaltadas, afirmó que nunca quiso sembrar terror y pidió que su voz fuera usada para llamar al arrepentimiento transformador. En privado, diversos líderes cristianos se acercaron a dialogar con él. Algunos encuentros fueron tensos, otros honestos. Hubo confesiones de error y también muestra de temor genuino ante las cosas que habían escapado de su control. En la periferia de la ciudad, en un barrio donde las casas parecían apretadas como si se avergonzaran del frío, surgió la iniciativa más tangible, una red de casas de morada. Inspirados por la imagen de Sucot que Daniel había usado en la predicación, vecinos, cristianos y no cristianos, empezaron a acondicionar habitaciones para acoger temporalmente a quienes quedaban sin lugar por deudas, separaciones o violencia doméstica. La idea no era teatral, era elemental: techo, comida y escucha. Miriam coordinó la primera lista de voluntarios y en menos de un mes la red atendió a 20 familias. En uno de los primeros días de operación, una mujer joven llegó con su hija. Había dejado un matrimonio donde el silencio era agresión. En la cocina comunitaria prepararon sopa y pan. Una voluntaria peinó a la niña, otra ofreció acompañamiento legal. La mujer, con lágrimas que no eran únicamente de dolor, sino también de alivio, dijo: «Yo creía que la profecía venía a decirnos el fin. Lo que encontré aquí fue un comienzo». Esa frase se hizo corriente entre quienes vivían la transformación práctica. La expectativa terminal se volvía impulso de comienzo. A pesar de esos brotes de esperanza, no todo fue armonía. En la universidad local, un seminario público sobre profecía no permitió acuerdos fáciles. Académicos y pastores discutieron con vehemencia sobre la hermenéutica apropiada, la relación entre ciencia y teología y la función social del mensaje religioso.
Algunos estudiantes, invitados a participar, trazaron paralelos con otras corrientes sociales que usan la ansiedad colectiva para obtener poder. Fue un recordatorio crudo de que la interpretación y el uso de las imágenes proféticas siempre estarán mediatizados por intereses humanos. En medio de esas conversaciones, la liturgia dominical se volvió más lenta y atenta. Las oraciones incluían confesiones comunitarias, por el uso del temor, por la indiferencia hacia el pobre, por la palabra mal aplicada. Los cantos se prolongaban y con ellos la sensación de que la fe no era espectáculo sino sostén. Daniel, en uno de esos domingos, dejó de lado la homilía programada y contó una historia corta, la de una lámpara encendida en una ventana que no buscaba espejos sino compañía. No apeló a frases brillantes, habló bajito, con una voz que parecía cuidar la distancia entre lo sagrado y lo cotidiano. Al cerrarse un ciclo de encuentros, se anunció en la iglesia una jornada abierta sobre discernimiento y misericordia. La intención era sencilla y ambiciosa: juntar a pastores, laicos, científicos y activistas para construir materiales de orientación pastoral y comunitaria. No pretendían resolver todas las disputas hermenéuticas, sino ofrecer herramientas: cómo acompañar a gente ansiosa, cómo interpretar imágenes proféticas sin instrumentalización, cómo transformar la atención en acciones concretas. La noticia creó expectativa y también reservas. Algunos temieron que hablar demasiado intelectualizara la experiencia de fe. Otros celebraron la oportunidad de dialogar sin polarizaciones. Daniel, en el boletín dominical, escribió: «No venimos a clausurar preguntas, venimos a aprender a acompañar. La verdad no se tona por asalto, se practica en la mesa compartida». Esa frase circuló como semilla. En las semanas siguientes, personas de distintas trayectorias se inscribieron. Una enfermera que había visto morir a varios pacientes sin despedida, un taxista que guardaba preguntas de fe, una profesora de escuela que quería herramientas para hablar con sus alumnos, y jóvenes que, tras la viralización, habían experimentado la vilificación pública. El clima de la ciudad cambió, poco a poco, hacia la construcción. No desapareció la controversia ni la sed por señales, pero aparecieron vasos colectivos para contenerla: la red de casas de morada, las brigadas de asistencia, los círculos de estudio que enseñaban a leer a Joel y a los profetas dentro de un marco de justicia. La idea de preparación comenzó a traducirse en gestos concretos y en una pregunta ética: ¿qué fruto trae un anuncio si no transforma la vida del vecino? En una tarde de lluvia leve, en la que el olor a tierra mojada subía por las calles, Daniel recibió un sobre sin remitente. Dentro había un papel doblado con una sola frase, escrita con pulso decidido: «La próxima vez, que la luna sea excusa para amar». Daniel la leyó, suspiró y la guardó en el cajón donde conservaba cartas y promesas. No supo quién le escribió, pero entendió que la lección principal no había sido pérdida o ganancia de debate, había sido enseñanza práctica. Y sabía que quedaba trabajo por delante: sostener el aprendizaje, proteger a los vulnerables del espectáculo y enseñar que la fe madura se reconoce por sus frutos. Esa noche, la iglesia encendió varias lámparas en las ventanas, no para anunciar fechas, sino para mostrar que, incluso en la oscuridad inabarcable de las preguntas, hay hogares que abren sus puertas. El brillo no era triunfal, era hospitalario, y en ese hálito humilde se preparaba la siguiente etapa: una convocatoria más amplia que uniría a la comunidad en torno a la responsabilidad compartida de vivir la justicia y la misericordia sin renunciar al discernimiento. Mientras las lámparas titilaban, algunas conversaciones apenas comenzaban a encontrar palabras más firmes para el futuro. Había aprendido, por experiencia, que las imágenes proféticas no desaparecen, se reconfiguran en manos de quien las lee. La tarea era enseñar a leerlas con manos de servicio. La jornada llegó con una lluvia fina que volvió a humedecer los adoquines y a encender el olor a café en la calle. El auditorio estaba dispuesto con mesas redondas. En las paredes, carteles hechos a mano resumían las 3 palabras que habían emergido de las reuniones previas: oír, evaluar, acompañar. No eran consignas solemnes, sino pasos prácticos: cómo escuchar sin juzgar, cómo distinguir entre angustia y búsqueda de identidad, cómo traducir imágenes proféticas en gestos concretos de cuidado. Las mujeres de la cocina trajeron vasos de té y placas de bizcocho.
El taxista se sentó en la primera fila con las manos aún manchadas de aceite. La enfermera guardó silencio los primeros minutos, mirando las manos como si quisiera confirmar que seguían siendo las mismas que habían sujetado a los moribundos. Los jóvenes llegaron en grupos. Algunos todavía miraban de reojo, recelosos de que aquello se convirtiera en otro púlpito que los juzgara. Entre los invitados había un académico de religión, una activista por los derechos de trabajadores informales y un médico cuya práctica comunitaria lo había vuelto escéptico de los pronósticos apocalípticos. Daniel abrió con la historia de la lámpara en la ventana, la voz serena y sin retórica. Recordó la carta sin remitente que había guardado en el cajón y dijo, como quien comparte una llave encontrada: no sabemos de quién viene, pero la frase nos pide algo práctico. Si la luna sirve de pretexto, que sirva para amar. Los talleres fueron simultáneos. En uno se enseñó a escuchar, ejercicios sencillos, repetir lo que el otro había dicho, no ofrecer soluciones inmediatas. En otro, los participantes trabajaron mapas de recursos de la ciudad, lugares donde había comida, personas con capacidad de ofrecer albergue, redes informales que ya funcionaban y podían ser fortalecidas. En el espacio de hermenéutica se mostró cómo leer a los profetas desde la historia de su palabra y desde la responsabilidad del que la predica. Si se proclama un anuncio que genera pánico, ¿quién acompaña después a los que quedan atrapados por el miedo? Hubo momentos de tensión. Un pastor de una congregación vecina defendió con vehemencia su derecho a advertir sobre juicios venideros. Su discurso olía a alarma y autoridad inflexible. Una profesora lo enfrentó con suavidad. No se trata de prohibir la llamada a la conversión, dijo, sino de preguntarnos qué hacemos con aquellos que, al escuchar, se quiebran en vez de convertirse. La discusión fue dura y necesaria. Varios salieron con la sensación de que la palabra no debe ser fría ni cruel. La enfermera habló en el círculo de testimonios. Contó las noches en que sostuvo manos en urgencias, cómo muchos murieron sin despedida y cómo eso le dejó la memoria rota. Personas que se aferraban a promesas fáciles para no mirar el peso del abandono. Dijo que a veces la fe se convirtió en un lugar donde el dolor no tenía palabras. Cuando terminó, nadie aplaudió de forma ritual, se respiró y varios se acercaron para agradecerle y ofrecer acompañamiento. En un rincón, un pequeño grupo de jóvenes organizó una brigada para atender a personas sin domicilio fijo. Pensaron rutas, horarios y cómo evitar repetir errores. No imponer ayuda, preguntar primero qué necesita la persona. Se propusieron llevar algo que no fuese solo alimento, compañía, escucha, la posibilidad de reclamar juntos derechos básicos. Uno de ellos, con el cabello aún húmedo por la lluvia, habló de la vilificación que había sufrido tras la viralización. Las etiquetas, las constantes miradas, la sensación de ser una mercancía para la polémica. Sus compañeros le ofrecieron algo más sencillo que palabras grandilocuentes: su tiempo. A media tarde se redactaron materiales sencillos. No eran tratados teológicos, eran guías con frases prácticas. La portada llevaba un lema que sintetizaba la jornada: discernir para servir. Dentro había apartados como: cómo recibir a alguien que ha sido asustado por un anuncio, señales de riesgo real, pasos para derivar a asistencia profesional, compromisos comunitarios para no explotar la vulnerabilidad. Uno de los folletos sugería una norma humilde: si al anunciar se provoca temor, el anunciante debe participar del acompañamiento posterior. Fue una propuesta que dejó a muchos en silencio, pero que también produjo asentimientos. Al caer la tarde, se celebró una mesa pública con voces diversas. Un anciano recordó tiempos en que las inquietudes escatológicas se discutían al calor de la mesa, no en plazas de hostilidad. Una joven activista habló de la necesidad de vincular el lenguaje profético con la práctica de justicia. No basta advertir sobre el mal si no se atienden las causas que lo producen. El médico pidió que la comunidad se organizara para crear una red que pudiese responder cuando el miedo llegara: líneas de escucha, coordinación con centros de salud, brigadas de visitas a domicilio. Cuando la jornada terminó, ya no era la misma ciudad. No era que todos pensaran igual, las diferencias seguían, las interpretaciones también, pero había herramientas y compromisos que antes no existían.
Se acordó reunirse semanalmente para sostener las iniciativas, un grupo de escucha, otro que cruzaría información útil, un tercero que trabajaría en la capacitación de líderes para no repetir viejos errores. Se abrió un registro de voluntarios, no para controlar, sino para saber quién podía acompañar y en qué horarios. Daniel salió bajo la lluvia, el papel con la frase aún en la cartera. Caminó despacio, con la sensación de que algo pequeño y útil había nacido. En la puerta de la iglesia se quedó un rato mirando las lámparas encendidas en las ventanas de los vecinos que se habían sumado, destellos que ya no anunciaban fechas, sino casas abiertas. Un joven se le acercó y le dijo, casi en voz baja, «Creo que yo escribí esa frase». Daniel lo miró, sorprendido, y esperó. El joven explicó que había leído las cartas de la gente, que la idea le vino esa misma mañana al ver la luna entre la lluvia. No quiso poner su nombre en la nota. Dijo que la frase debía ser una invitación más que un acto de presencia personal. Daniel sonrió. No necesitó saber la autoría para reconocer el gesto. Guardó la idea nuevamente en el cajón, esta vez junto al listado provisional de voluntarios. Y, antes de cerrar la puerta de la iglesia, escribió en un papel nuevo: Red de Morada, coordinar visitas, formar equipos, taller de escucha el próximo domingo. Lo clavó en el tablón. Al alejarse, vio a la enfermera hablando con el taxista junto a una pareja que llevaba mantas para repartir. La lluvia dejaba en el aire un brillo que no era triunfo sino cuidado. La ciudad no se transformaría en un día. Había todavía discursos que buscaban el aplauso, predicaciones que tentaban a la alarmación fácil, liderazgos que preferían la fama a la responsabilidad. Pero, en las semanas siguientes, las lámparas en las ventanas se multiplicaron en forma de gestos, invitaciones a comer, teléfonos de escucha, horarios donde alguien iba a la casa del otro para simplemente estar. Y en cada gesto, la pregunta al principio: ¿esto hace daño o sana? ¿Anima a la solidaridad o fomenta el miedo? Daniel comprendió que el trabajo sería lento y que la vigilancia debía ser constante. No se trataba solo de combatir la manipulación mediática, se trataba de enseñar, con paciencia, que la interpretación no es excusa para abandonar al vecino. Y, mientras las horas seguían su curso, la frase quedó resonando en la comunidad: que la luna sea excusa para amar, y que las imágenes proféticas, cuando vuelvan a aparecer, encuentren manos que las traduzcan en pan y en abrigo más que en alarma. Pasaron las semanas como una costura paciente. Las reuniones del grupo de escucha encontraron su pulso. Cada sábado, en la sala parroquial, alguien traía una experiencia nueva y los demás ofrecían preguntas, ejercicios de atención y simulacros de acompañamiento. No eran soluciones mágicas, eran prácticas repetidas hasta que dejaron de sentirse torpes. Aprendieron a preguntar sin juzgar, a nombrar el miedo sin alimentarlo, a distinguir lo que era rumor de lo que era riesgo real. Empezaron con listas, luego con mapas de barrios y finalmente con rostros. Una tarde de domingo, mientras Daniel ordenaba folletos en la mesa de la entrada, llegó Ana, la enfermera, con el pelo todavía húmedo de guardia. Traía un bolso con mantas y un relato en la voz. Una mujer del barrio de Las Lomas había recibido un mensaje por la mañana, un recorte, una imagen con la luna sobre una ciudad incendiada, y desde entonces no podía dormir. «No es solo miedo», dijo Ana. «Se ha aislado, no abre la puerta. Cree que si sale hará que lo que muestra la imagen ocurra de verdad». Hablaron sin prisa, llamaron a la voluntaria asignada para esa franja horaria y en menos de una hora un par de personas ya estaban en camino. El encuentro no fue cinematográfico. Tocaron el timbre, esperaron, hablaron por la mirilla con cuidado, pidieron permiso para entrar. Marta, la mujer de Las Lomas, tenía los ojos hinchados de llorar y en la mesa una taza de té fría. El joven que había escrito «que la luna sea excusa para amar» no estuvo en esta casa, pero sus palabras flotaron en la sala mientras el equipo se sentaba en silencio y escuchaba. Le contaron lo que sabían, que aquellas imágenes circulaban por varios barrios, que muchos habían recibido el mismo recorte. Marta dijo que desde niña había tenido ciertos temores,
que su abuela había interpretado las apariciones de la luna como presagios y que ahora la imagen la había vuelto a poner en guardia. No pidió sermones, pidió compañía. Durante la hora siguiente, los voluntarios no hablaron de doctrinas. Llevaron una manta, ofrecieron té caliente, caminaron con Marta por el pasillo de su edificio, le ayudaron a ordenar la cocina. Hicieron preguntas que la devolvieron a sí misma. ¿Qué puedes controlar ahora? ¿Quién en tu vida te cuida cuando te sientes así? ¿Qué comida te calma? Un vecino, al escuchar voces, se quedó en la puerta con una bandeja de galletas. La situación no se resolvió por arte de un discurso, se atenuó porque Marta percibió que no estaba sola y porque alguien la acompañó hasta la madrugada cuando al fin pudo dormitar sin que la imagen la atravesara en vigilia. La red empezó a notar patrones. Había quienes necesitaban compañía, quienes requerían atención médica, quienes reclamaban que los religiosos dejaran de usar símbolos para manipular. Hubo también quienes, desde el púlpito o desde el micrófono de una pequeña emisora local, continuaron predicando fechas y catástrofes como si anunciar el fin les diera autoridad. Esos discursos tenían público, atraían la curiosidad y el escándalo. Pero encontraron menos eco cuando al día siguiente alguien encontraba en la puerta un folleto con números de escucha, la dirección de un taller, el horario de un comedor comunitario. La comunidad empezó a medir la credibilidad por el cuidado, no por la capacidad de profetizar. No todo fue pacífico. Una mañana apareció en la plaza una instalación con la misma luna recortada, esta vez pegada en un panel con letras que prometían la verdad completa. Un grupo de personas se reunió para verla, algunos murmuraban, otros aplaudían con fervor. Un hombre, conocido por su voz y su retórica directa, subió a un cajón y comenzó a hablar. La multitud escuchaba la confirmación de sus peores imaginarios. Daniel miró desde una esquina, con la lluvia reciente dejando charcos que reflejaban la luna plástica. Sintió el viejo asombro por las palabras que movilizan multitudes y al mismo tiempo la prudencia de quien sabe que la palabra sola puede ser un artefacto. No se trató de confrontarlo con gritos. La estrategia que habían decidido en las reuniones semanales fue otra: desplegar presencia que curase. Unos voluntarios se pusieron detrás del cajón donde arengaba el orador y ofrecieron, al terminar la intervención, una mesa con agua, mantas y folletos. Otra parte del equipo repartió tarjetas con horarios de acompañamiento. Cuando la gente comenzó a dispersarse, se toparon con rostros que podían agradecer y con otros que necesitaban compañía. Un niño que había estado mirando con ojos grandes se acercó a una voluntaria y comentó, tímido: «Mi mamá no deja que hablemos de esto en casa». La voluntaria tomó su mano y le dijo que podía volver al taller de la tarde y contar lo que quisiera, con seguridad. El orador notó, con molestia visible, que su capacidad de armar alarma no estaba vaciando la plaza. Las manos ofrecían ayuda, no justificaciones. Esa impotencia les quitó poder a sus palabras. No desapareció la tensión política ni las viejas estrategias discursivas, pero cambió el ritmo. Quienes pregonaban el fin ya no eran la única oferta en el mercado de las esperanzas. En la parroquia organizaron talleres abiertos, narrativas que cuidan, cómo acompañar a quien vive miedo extremo, señales de alarma y cuándo derivar. Al principio vinieron los habituales, maestros, enfermeras, líderes de capillas pequeñas. Después se acercaron jóvenes que nunca habían entrado en la iglesia, a quienes les interesaba aprender herramientas prácticas, no sermones. Hubo resistencias suaves, temores de censurar la profecía, y debates honestos. ¿Dónde empieza la libertad de expresión y dónde termina la irresponsabilidad? Esos debates se dieron en voz alta y con respeto. Daniel, a su manera, fue aprendiendo a callar cuando antes hubiera interrumpido.
no porque renunciara a la urgencia moral de sus convicciones, sino porque veía que el cuidado, en ocasiones, exigía más silencio que oratoria. Esa transformación le costó noches de duda. ¿Sería cobardía no gritar? ¿Había traicionado su pulso profético? Sus dudas eran compañía de otros. El joven activista que había escrito la frase sentía lo mismo a veces. Se le ocurrían ideas y al compartirlas temía perder el anonimato. Pero la práctica cotidiana, visitar, hablar con un médico de guardia, coordinar con la brigada de la esquina, les mostró que la fidelidad a la verdad se manifestaba también en la ternura. Un día llegaría la prueba mayor, pensaban algunos. Una imagen más potente, un rumor convincente, o un líder que, con recursos, arrastre masas. No hicieron apuestas, hicieron protocolos. El registro de voluntarios funcionó. Sabían quién estaba disponible de noche, quién podía acompañar a una familia con un niño menor, quién tenía formación para mediar en crisis. Las brigadas se organizaron con horarios y zonas, no para controlar, sino para ser encontrables. Cuando un rumor poderoso empezó a rodar en redes vecinales, una supuesta fecha que confirmaba los recortes con la luna, la red respondió con lo que mejor sabía hacer. Llamadas suaves, mensajes que invitaban a un café para conversar, un equipo que se acercó a la emisora local para ofrecer un espacio de diálogo donde se escuchara la experiencia de la gente afectada. En la emisora, la entrevista fue más humilde de lo que esperaba Daniel. No hubo grandes debates teológicos, hubo testimonios. La mujer que había recibido la imagen y mejoró tras el acompañamiento, el taxista que llevaba mantas a las casas, la joven que relató cómo había escrito algo que ahora servía. Al otro lado, algunos sumaron argumentos técnicos sobre la imposibilidad de predecir el mundo con esas imágenes. No ganó ninguno la batalla de la retórica, pero al menos la emisora ofreció otro relato, el del cuidado práctico. La red, con sus aciertos y torpezas, empezó a hacer referencia. En el mercado, un comerciante dejó un cartel que decía: «Aquí entregamos mantas a quien lo pida», y no lo hizo por promoción sino por memoria de una noche en que alguien lo había ayudado. Un grupo de madres se organizó para acompañar a niñas y niños que habían tenido pesadillas. Un maestro volvió al aula con una lección sobre cómo procesar imágenes inquietantes. Pequeñas fricciones se convirtieron en nuevas prácticas. No todo se resolvió. Hubo familias que todavía miraban la luna con temor, pastores que seguían anunciando plazos, voces que preferían el escándalo a la paciencia. Pero también había casas abiertas, teléfonos de escucha que no se usaban para difundir miedo, sino para contenerlo. Y una ciudad que aprendía a preguntarse antes de reaccionar: ¿esto herirá o curará? Una noche de finales de mayo, Daniel pasó por la calle de siempre y vio ventanas iluminadas como faroles contenidos. Personas compartían pan y té, y en el umbral se escuchaban conversaciones que iban de recuerdos de infancia a planes de entrenamiento en escucha. En un banco, una pareja de ancianos le ofreció sitio y le contaron de un muchacho que, semanas atrás, había llegado con la frase en un papel y se había ido sin querer ser reconocido. Daniel los miró y pensó en la fragilidad de los gestos anónimos. A veces, la mayor transformación ocurre cuando alguien firma por omisión. Guardó silencio un momento y volvió a su casa pensando que el trabajo sería largo, que las lámparas no bastaban, que la vigilancia debía sostenerse con ternura. Pero en la puerta de su hogar, al levantar la mirada, vio la luna entre nubes. No fue una profecía, ni una amenaza. Fue una presencia que, esa noche, encontró manos listas para traducirla en pan y abrigo. Se quedó allí, apoyado en el marco, notando que el cuidado, más que un destino, se parecía a una práctica cotidiana que nadie decretaba de un día para otro. Se sintió parte de una costura y, sin prisa, entró.